Todo empieza cuando yo me fui para otra ciudad. Resulta que yo no quería quedarme en mi casa como toda mi familia se quedó. Yo quería ingresar a una universidad que era fuera de la ciudad. Mi madre no estuvo de acuerdo. Total fue que mi familia estudiaron hasta el colegio y ya no quisieron estudiar más, ni algo profesional. Solamente se quedaban allí en la finca porque mis abuelos tenían una finca inmensa y fuera de eso tenían unas fincas alrededor de la principal y cada finca era de un hijo de ellos. Todos vivían alrededor, pues en realidad mis abuelos tenían muchísimo efectivo. Entonces la disculpa era que ese efectivo tenía que quedar allí, o sea, no podía salir ese efectivo fuera de otro apellido. A mí se me hacía algo tan normal como nosotros vivíamos porque siempre estuve allí, entonces yo no vi algo raro. Resulta que cuando yo terminé el colegio, yo quería estudiar una profesión. En mi casa no querían que yo estudiara eso, pero era tanta la insistencia que al último mi madre se enoja conmigo. Me dice que no. Resulta que para nosotros ir a estudiar, mis padres nos llevaban a una escuela rural, porque siempre quedaba retirada de la finca. Nosotros les llevábamos a los profesores plátanos, les llevábamos frutas, a veces llevábamos gallinas, porque eso sí, éramos muy dadivosos. Mi madre me dice que no voy a ir a estudiar una profesión, que todos estábamos allí en el campo, que inclusive mis abuelos me tenían una finca para que yo administrara esa finca. Yo le decía que en realidad no me veía en el campo. Pues yo tenía un primo, que ese primo era el que administraba esa finca. Ya inclusive me tenían a él como pareja. Yo lo observaba y decía, ay no, yo no me veo allí. Resulta que un día yo dije, ¿y si me voy en el carro de la mañana, puedo llegar al pueblo? Mis abuelos llegaban del pueblo los fines de semana porque iban a vender el café, lo que había salido de cultivos de hortaliza, de frutas. Entonces ellos llegaban con buen efectivo. Yo ya tenía planeado todo. Lo único que yo quería era salir del campo porque no quería casarme con mi primo. Solamente porque yo lo observaba y no... Yo decía, yo no veo mi futuro allí. Pero para toda mi familia era algo muy normal. ¿Por qué? Porque el efectivo tenía que quedarse en familia. Pero en realidad esa era la fachada que nos tenían a nosotros. Pero era algo asqueroso. Recuerdo que mis abuelos llegan del pueblo con el efectivo. Yo ya tenía todo planeado para irme en el carro de la mañana. Resulta que yo estaba esperando la oportunidad para poderme ir al pueblo. Esa noche en la casa de mis abuelos hubo una fiesta. Entonces se pasaron de copas y la gente se fue a descansar. Yo dije, esta es mi oportunidad. Yo sabía ya dónde tenían el efectivo, entonces retiré el efectivo de ese lugar y en la mañana me fui en el carro, me subía a las fincas y regresaba al pueblo. Yo miré y dije, con este efectivo tengo para un buen rato. Llegué al pueblo y yo no me podía quedar allí porque yo sabía que era el primer lugar donde iban a buscarme. Entonces me fui para una ciudad y de ahí tomé otro bus para ir a la capital. Yo llegué a la capital y en realidad llegué así, no sabía nada. Yo apenas me había graduado del colegio. Solamente quería era no casarme con el que mis abuelos me habían dicho. Llegué a ese lugar, yo busqué un lugar de autoridad y le dije que por favor si me podían colaborar buscando algún lugar o dónde me podía quedar. Ellos me dijeron dónde me podía quedar, pero entonces
si yo no buscaba algo que hacer, pues el efectivo se me iba a acabar rápidamente, porque tenía bastante efectivo, pero si no hago algo se acaba. En ese entonces la vida no era tan difícil como ahora. Busqué en los clasificados de los periódicos para ver qué trabajo había y encontré trabajo en una casa de familia. Allí me fui a trabajar. Ellos me dijeron que como había llegado a esa ciudad, yo comenté todo. Ellos me dijeron que ellos se quedaron así como, ¿y es en serio? Yo les dije que sí, que yo no quería casarme. Les comenté cómo vivía mi familia, que era algo en familia para que el efectivo no se saliera de allí. Ellos me dijeron que eso no estaba bien. Yo le decía, no, pero eso es algo normal porque es que hay mucho efectivo y pues no queremos que se salga de ese apellido. Entonces ellos me dicen que de todas maneras no estaba bien, pero pues que me quedara trabajando allí y que si quería tomar como unas terapias con psicólogo. Yo le dije que sí, normal, pero que si me dejaban estudiar. Ellos aceptan. Y yo estudiaba en las noches y trabajaba todo el día. Pero yo anhelaba estudiar, ser una profesional. A medida que yo fui ingresando ya más y más al profesionalismo, ya me di cuenta de que en mi familia eso no era normal, que lo que estaba allí era mi familia, mis abuelos aprovechando la situación y era una familia de incesto, pero para mí era algo muy normal. Pero a medida que yo fui avanzando en mi profesión ya no lo veía normal. En realidad yo me gradué y soy una profesional. Trabajé en esa casa de familia hasta mi último día de estudio. Cuando ya me gradué y fui una profesional, ellos me dicen que si quería seguir trabajando mientras conseguía un empleo mejor. Ahí, obviamente, me quedé como 3 meses, pero conseguí un empleo. Cuando ya tenía mi empleo y ya estaba trabajando, estaba esperando solamente las vacaciones para poderme ir para mi casa, para donde mi familia. Ahorré y en sí cuando salí de vacaciones me fui para donde mi familia. Allá estaban. Y la persona con la que me había dicho mis abuelos que me casara ya se había casado con una hermana mía. Ella estaba supuestamente muy feliz. Yo le dije a mis hermanas que eso no era algo normal. Ellas dicen que sí, que ellas viven bien, tienen todo, la finca, ganado, frutas, árboles frutales, cafetales. Yo le dije, aquí no hay nada. Lo que pasa es que mi familia, mis abuelos, mis padres están aprovechando la situación. Solamente una prima quiso venirse conmigo. De resto, todos quisieron quedarse allá. Mis abuelos se van a una mejor vida y quedaron mis padres y los hermanos de mis padres. Yo fui a las autoridades, comenté el caso, las autoridades fueron allá a ese lugar. Y pues las personas que todavía dependen de una persona adulta, ellos las retiran de allá de las fincas y quedan allá las personas adultas. Las llevan a un instituto, las colocaron en psicólogo. Mis padres se enojaron conmigo porque se iba a ir el efectivo de ahí, de ese lugar. Yo les dije que no, que lo que pasa es que ellos eran unos abusadores. A mis padres, después de que mis familiares que llevaron a un instituto estaban en el psicólogo, a ellos los capturan. Y lo mismo a sus hermanos. Mis padres, estando allá en la cárcel, toman la decisión de irse a una mejor vida. Mis otros familiares ya cumplieron el tiempo, ya salieron adultos mayores. Ahí terminó el efectivo del anhelado
y cuidado apellido. Solamente porque yo no quise quedarme en esa finca. Yo sí quise estudiar y ser profesional. Por eso era que mis padres no querían que yo saliera de allí. Pero mis anhelos era estudiar y ser una profesional. Y como nosotros estábamos en una finca y no salíamos, siempre éramos allí. Los que salían eran mis abuelos para vender el café, para vender las frutas, para vender el ganado. Y a veces me pregunto, ¿qué hubiera sido de mí si me hubiera quedado allá? Hubiera sido otra que estuviera cuidando el apellido, pero no. Yo tuve un pensamiento de avanzar, pero como no me gustaba mi primo, yo lo observaba y decía, no. A veces digo, bueno, y si de pronto él sí me hubiera gustado, ¿será que yo hubiera seguido lo mismo? Pero de verdad que valió la pena irme a estudiar. Pero porque ahora todos mis sobrinos y esas personas que las autoridades retiraron de ese lugar son personas nuevas, renovadas, con pensamientos que sí son. Esa finca todavía ya tengo familiares que se quisieron quedar en ese lugar, pero no sé, no regresé a esa finca porque me enfoqué en mi vida, me enfoqué en mi familia. Ya tengo unos hijos, mis hijos no saben mi pasado, mi esposo tampoco. Desde que yo ya me di cuenta de toda la realidad, de verdad me avergüenza mi pasado. Entonces quise empezar de cero y mis hijos ni mi esposo se tienen por qué enterar de todo lo que yo viví. Y también digo que la señora que me ayudó en la casa de familia, que trabajé tantos años, ella me escuchó y ella tiene también mucho que ver con todo el cambio positivo que tuve. A veces nosotros tenemos como algo en nuestros ojos que solamente vemos lo que tenemos a nuestro alrededor y no vemos la magnitud de lo grande que es el mundo y la cantidad de personas que hay y que viven cosas que de pronto no nos alcanzamos ni a imaginar.